Muy bien, en el número uno me dice que el bloque mostrado se encuentra en reposo. Determina el valor de la fuerza de rozamiento. Lo primero que yo debo entender es que para el rozamiento puedo tener dos valores. Uno que es el rozamiento estático y el otro que puede ser un rozamiento cinético. Entonces, para el rozamiento estático tenemos que tener en cuenta que voy a aplicar las mismas propiedades de la estática, puesto que la fuerza de rozamiento va a ir siempre contraria al movimiento. Si el movimiento en este ejercicio va hacia el lado derecho, quiere decir que mi rozamiento va a tener que ir en sentido contrario. Y en la superficie, ¿cierto? Estamos aquí, entonces mi fuerza de rozamiento tendría que tener este sentido. Fuerza de rozamiento. Y en este ejercicio, por ejemplo, para que este cuerpo se mantenga estático, esta fuerza contraria tiene que ser igual a la fuerza con la cual se está generando el movimiento. Por lo tanto, yo puedo deducir que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza. ¿Por qué considero esto? Porque este móvil me dice que está en reposo. ¿Sí? Ese término, reposo. Solo cuando está en reposo se cumple esta condición. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento será igual a la fuerza, que es 20 newton. En la número 2, determina el valor de la fuerza de rozamiento sobre bloque mostrado en reposo. Idéntico que el ejercicio anterior. Quiere decir que mi fuerza de rozamiento va a estar en este sentido. Y ahora observo el vector de la fuerza. El vector de la fuerza vale 50 newton, pero no está en la misma dirección, ¿cierto? Sino que está formando una tangente, una diagonal. Y está inclinado 37 grados con la horizontal. Entonces, cuando yo tenga este caso, yo debo utilizar un triángulo notable. Entonces, recomendamos, ¿no?, buscar los textos de matemática, de repente en internet, ubicar los valores de triángulos notables. Y en este caso yo voy a tener un triángulo conocido, que es el triángulo de 37 grados. Y acá tendría 53 grados. Y acá tendría pues su ángulo recto de 90. Bien, entonces este triángulo tiene valores. Esta parte de la hipotenusa tiene un valor de 5K. Esta parte inferior también, que es uno de los catetos, tiene un valor de 4K. Y aquí en la vertical tendría un valor de 3K. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar en función al valor de f. En este caso f, como está en el plano diagonal, tendría el valor de 5K, que es igual a 50 newton. Eso quiere decir que K vale 10, ¿sí? Porque 10 por 5 me va a dar 50. Entonces, aquí tendría un valor de 40, si hago la multiplicación, 4 por 10, 40 newton, y acá tendré un valor de 30, vamos a ponerlo aquí en la parte inferior. 30 newtons y 40 newtons respectivamente. ¿Cuáles son las direcciones? Si este vector va hacia arriba y hacia la derecha, entonces este vector de 40 newtons tendrá que ir hacia el lado derecho. Y este vector de 30 tendría que ir hacia arriba. De esa manera. ¿Sí? Entonces este 40 hacia la derecha y este que es de 30 hacia arriba. Una vez que yo conozca este valor, recién yo puedo desarrollar mi ejercicio. ¿Por qué? Porque voy a saber cuánto vale este horizontal, este vector horizontal de fuerza, que tendría un valor de 40 newton de acuerdo a lo que acabo de desarrollar. Ahora sí, puedo igualar. Acá tendré fuerza de rozamiento será igual a la fuerza. Y en este caso tendré que la fuerza de rozamiento será igual a 40 newton. ¿Para qué? Para que esté en reposo. Recuerda que el ejercicio nos indica que este móvil está en reposo. Quiere decir que está en equilibrio. En la número 3 me indica que el bloque se encuentra en movimiento inminente. O sea, quiere decir que todavía no se mueve, está en reposo.
Determina el valor de la fuerza de rozamiento. Pero en este ejercicio no me están indicando el valor de fuerza, pero sí me están indicando que hay la fuerza de rozamiento, que está en esta parte de la superficie y en este sentido. Ahora, para esta fuerza de rozamiento tendré lo siguiente. Hay una ecuación que me dice que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, ¿sí? En este caso un coeficiente estático porque está en reposo, por la normal. ¿Y cómo hallo la normal? Recuerden, la normal vendría a ser el contrario del peso para el caso de los horizontales, como habíamos visto ya en otros ejercicios. En este caso, la normal tendría un vector, ¿sí?, hacia la parte de arriba, desde aquí, la fuerza normal, y va a estar dado por la masa y la gravedad. Con ese dato yo puedo sacar la normal. Entonces aquí yo debo reemplazar mis valores. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente estático por masa por gravedad. Mi fuerza de rozamiento sería 0,5 por la masa, que es 8 kilogramos, por la gravedad, que estoy considerando el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Una vez que tenga estos datos, procedo a desarrollar y quedaría que la fuerza de rozamiento sería a 5 por 8, 40. Recuerda que a este decimal se va a cancelar con esta décima y quedaría 40 newton. Y ese sería el valor de la fuerza de rozamiento. Bien, vamos a explicar la siguiente gráfica antes de pasar al siguiente ejercicio. Recuerden, cuando tengo un plano inclinado, este plano inclinado va a tener un respectivo ángulo de inclinación, ¿sí? Lo otro, el bloque, al estar apoyado en este plano, ejerce fuerzas. En este caso, al tener una masa, ese bloque tendría un peso. Y tú recuerdas que el peso de todo bloque o de todo cuerpo siempre va hacia la parte inferior, hacia abajo. Entonces yo puedo decir que el peso va a ser igual a ¿quién? Masa por gravedad. ¿Sí? Yo debo considerar la gravedad. Ahora, si este cuerpo, imaginemos que está cayendo, vamos a ubicarle así. Cuando tú ves en una gráfica unas líneas al costado, quiere decir que está avanzando en ese sentido. Entonces, quiere decir acá que si yo lo quiero descomponer, la fuerza de rozamiento tendría este otro sentido. Así. Por acá estuviera la fuerza de rozamiento. ¿Y por qué digo eso? Porque este cuerpo está en este sentido, ¿cierto? Si estuviera subiendo, entonces la fuerza de rozamiento estuviera en sentido contrario. Ahora, ¿qué va a pasar con este ángulo? Este ángulo influye dentro de este peso. Yo no puedo trabajar de forma directa con este valor, sino que a este valor yo lo tengo que descomponer, ¿sí? ¿Y cómo lo descompongo? En sus ejes X e Y. En este caso, teniendo en cuenta el plano inclinado como horizontal, tendría un valor para X que estuviera dado en esta forma, ¿sí? Acá estará mi valor de X. Y en esta otra forma, tendré mi valor para Y. Bien, ahora, si observamos el ángulo, este ángulo cierra el triángulo y si yo lo paro, va a estar en esta zona de acá. Ahí va a tener el mismo valor. Entonces yo voy a utilizar unos valores de trigonometría para poder desarrollar este ejercicio. ¿Y qué valores voy a tomar? En este caso, al peso, ¿sí?, que ya lo conozco, por el coseno, del ángulo que se ha formado. Y la otra parte que no tiene el ángulo interno vendría a ser el peso por el seno del ángulo también que se ha formado. Una vez que yo identifique sus valores, podré desarrollar, ¿no?, el valor que me están pidiendo, que en este caso podría ser la fuerza de rozamiento. Bien,
Entonces, ahora, la actividad o el trabajo que tienen ustedes, ¿no? En la parte de la física es saber qué ángulos se trabajan y cuáles serían los valores, tanto para el seno y para el coseno. Entonces, en los triángulos notables, ustedes van a encontrar, por ejemplo, ángulos, ¿sí? Ángulos de 30 grados, de 60 grados, de 37 grados, que trabaja con 53 grados. Y estos son los más comunes que tú vas a encontrar, estos ángulos en los triángulos. Entonces yo te recomiendo que te fijes la forma del triángulo, qué constantes utiliza y cuáles serían sus valores de seno y coseno. Porque son valores que ya están determinados, no van a cambiar. Y lo vamos a utilizar en los diferentes ejercicios que vamos a ir explicando. En la número 4 me dice determina el valor de la fuerza de rozamiento sobre bloque en reposo. La masa es 5 kilogramos y la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Y recuerda, está en un plano inclinado formando un ángulo de 37. Entonces, recordemos los datos que yo debo sacar. Debo tener en primer lugar mi peso para saber con qué valor estoy trabajando. Y el peso siempre va a ir hacia abajo. En este caso mi peso sería masa por gravedad. 5 por 10 quedaría 50 newton. Ese es mi peso. Pero tú recuerdas que ese peso tengo que descomponerlo en dos ejes. Uno para X y uno para Y. De esta manera. Bien. Entonces este vendría a ser el peso por el coseno de 37 grados. ¿Recuerdas que este ángulo se ubicaba en esta parte? Aquí. Toda la parte interna sería coseno. Y lo que no tiene sería el seno. Peso por seno de 37 grados. La otra fuerza que me están pidiendo es la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento tendría que ubicarse en la parte inferior, en este caso hacia arriba. Porque ese cuerpo está a punto de caer, quiere decir que este sería su movimiento. Entonces acá yo tendré la fuerza de rozamiento. Y para saber esta fuerza de rozamiento tengo que saber quién es la fuerza contraria. En este caso, esta es su fuerza contraria. ¿Sí? Recuerda que él está en caída. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasará con estas dos fuerzas? Bueno, ya lo hemos descompuesto. Y en este caso no la necesitamos porque solo necesito la fuerza contraria. Recuerda que está en reposo. Entonces mi fórmula aquí sería la siguiente. Fuerza de rozamiento será igual al peso por el seno de 37 grados. Y ya tengo entonces ahí la fórmula que voy a utilizar. En este caso, fuerza de rozamiento será igual al peso, que era 50, por seno de 37 grados. Y el seno de 37 grados, de acuerdo a lo que tú has ya buscado, sería el valor de 3 quintos. Entonces, podemos ahí simplificar. 50 entre 5 quedaría 10 por 3, 30. Mi fuerza de rozamiento será 30 newton. En la número 5 me dice que el bloque de 100 newton de peso se encuentra en equilibrio. Hallar la fuerza de rozamiento estático y me dan el coeficiente de fricción, ¿no? Estático, que es 0,8. Bien, ya con ese dato, entonces el ejercicio va a cambiar de forma. ¿Sí? Lo primero que debo entender es hacia dónde va el rozamiento. Y tú recuerdas que la fuerza de rozamiento tendría esta forma. Fuerza de rozamiento. Lo otro, el peso. ¿Sí? El peso en este caso va hacia abajo. Hasta aquí no hay problema. Tengo 100 newton de peso. La otra parte vendría a ser la descomposición de esas fuerzas, que sería en este caso, en este sentido. Uno para un eje X y el otro para un eje Y. La otra parte que te indiqué
es que este ángulo va a trasladarse, ¿sí? Acá sería 37, acá sería el peso por el coseno de 37 grados, y acá sería el peso por el seno de 37 grados. Bien, pero cuando ya nos dan un coeficiente de fricción, entonces la figura cambia, porque tenemos que igualarlo en función a este dato. ¿Cómo sería eso? Ubicando nuestra fórmula. Nuestra fórmula era fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, en este caso estático, por la normal. En uno de los ejercicios habíamos visto que la normal era igual al peso, pero era solo porque el objeto estaba de manera horizontal. Aquí está en un plano, ¿no? Un plano inclinado. Entonces, la normal tendría esta forma. Recuerda que la normal es una fuerza perpendicular a la superficie. ¿Sí? Perpendicular. Aquí, esto es perpendicular. ¿Sí? Perpendicular. Y acá tendría mi fuerza normal. ¿Quién es su contrario de la fuerza normal? Si tú observas, su normal tendrá un contrario que es igual al peso por el coseno de 37 grados. Entonces, este dato es el que yo voy a reemplazar allá. Y tendría fuerza de rozamiento será igual al coeficiente normal estático que diga por la normal, que vendría a ser el peso por el coseno de 37 grados. La fuerza de rozamiento sería coeficiente 0,8, el peso, que ya lo conocemos, que vale 100, por coseno de 37. ¿Sí? Ya no es seno, ahora es coseno, porque es el contrario. Y coseno de 37 grados sería 4 quintos. Muy bien. Ahora lo que hacemos es multiplicar y simplificar, ¿no? Podemos, por ejemplo, trabajar 100 con 5. Si simplificamos, quedaría quinta 1, quinta 20. Aquí puede irse una décima y otra décima, ¿sí? Y quedaría 8 por 2 por 4. O 2 por 4 en este caso, por 8, ¿no? 2 por 4, 8. 8 por 8, 64. Entonces mi fuerza de rozamiento sería 64 newton para ese ejercicio. En la número 6 me dice determine el valor de la fuerza de rozamiento sobre bloque en reposo. La masa es igual a 5 kilogramos y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y observamos que es una pared donde hay un bloque y le estamos ejerciendo una fuerza. Es como si este bloque fuera este plumón y yo le estoy aplicando una fuerza ahí contra la pared. ¿Sí? Es similar. Entonces, lo que yo debo saber aquí es qué fuerzas actúan en este bloque. Recuerdas que si hay rozamiento, quiere decir que este cuerpo está hacia abajo por una fuerza que vendría a ser el peso. Y hacia arriba tendría yo mi fuerza de rozamiento. Lo otro, que lo mencioné hace un momento, sería el peso. ¿Sí? El peso. Y la otra fuerza, que va a ser contraria a esta fuerza de acá, es la normal. ¿Sí? Recuerda que es una perpendicular a la superficie. Entonces lo voy a graficar de esta forma. La fuerza normal o reacción. ¿Sí? Tenía otro nombre también, ¿no? Podría ser normal o reacción. Bien. Entonces ya tenemos ahí nuestras fuerzas. Ahora, este peso vendría en función a esta masa. Si aquí es 5 por 10, este peso vendría a ser 50 newton. Y tengo mis siguientes datos de acuerdo a este esquema. Primero, mis fuerzas contrarias, ¿quiénes son? Fuerza de rozamiento y el peso. Y mi otra fuerza contraria vendría a ser mi normal y mi fuerza. Bien, entonces con esos datos hallo lo que me están pidiendo. Lo otro dice que el cuerpo está en reposo. Entonces, si está en reposo, solamente considero las dos fuerzas contrarias, que vendría a ser 50 y la fuerza de rozamiento. Entonces consideraré
esta fórmula de acá. Y tendré que la fuerza de rozamiento va a ser igual al peso, donde la fuerza de rozamiento será 50 newton. Y ya está desarrollado ese ejercicio. En la número 7 me dice que un bloque de masa m se desliza por una superficie horizontal con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, como se muestra, y tiene después una velocidad final de 0 porque se va a detener. Aparte me dan el coeficiente de rozamiento que es de 0,8 y me piden hallar la distancia. Bien, para esto hay que tener en cuenta algunas fórmulas ya de otros temas anteriores. Pero primero hay que ver el raciocinio de esto, ¿no? En primer lugar, el móvil al desplazarse tiene una fuerza que lo está jalando, en este caso hacia el sentido derecho. Y su fuerza contraria vendría a ser su fuerza de rozamiento. Entonces con este principio iniciamos, donde yo puedo decir, vamos a ponerle A, que mi fuerza de rozamiento es igual a mi fuerza, ¿sí? Porque al final se detiene el móvil. Entonces, ¿pero qué datos contengo acá? Aquí tengo mi coeficiente por la normal. Y aquí voy a tener a la fuerza, que en este caso, por haber tenido movimiento, sería masa por aceleración. Entonces, la normal, ¿tú te acuerdas que en los horizontales era una fuerza, ¿sí? En este caso perpendicular, ¿cierto? Perpendicular, la normal. Y la normal era equivalente al peso. Y el peso está dado por masa por gravedad. Entonces yo puedo decir aquí, la normal va a ser masa por gravedad. Y acá tendría masa por aceleración. Bien, entonces en la ecuación las masas no van a cambiar, ¿sí? Por más que se desplace 1 metro, 20, 100, 1 kilómetro, las masas no cambian. Por lo tanto yo puedo simplificar masas. El valor de la gravedad ya es un valor conocido que estamos usando, que es el valor de 10. Entonces si aquí yo tengo 0,8 por la gravedad que voy a considerar 10, voy a hallar aceleración. Y tendría aquí 8 metros por segundo al cuadrado igual a mi aceleración. ¿Sí? Entonces ya tengo un dato. Ya sé cuál es la aceleración de ese móvil. Ahora, lo siguiente es utilizar fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, dentro de las cuales vamos a utilizar la siguiente, donde la distancia es igual a la velocidad inicial más final sobre 2 y todo esto multiplica al tiempo. No nos dan tiempo, pero vamos a ubicar esta fórmula. Entonces, yo no conozco la distancia, todavía sigue siendo mi incógnita, pero sí tengo estas dos velocidades, que sería 0 más 20 sobre 2 por t, ¿cierto? Acá no afecta el 0, 20 entre 2 quedaría 10. Entonces d valdría 10t. Ya tengo su valor. Pero también yo puedo decir, si despejo t, también puedo decir que t vale d sobre 10. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en el ejercicio yo voy a necesitar este dato. Entonces ya tengo dos valores. Sigo avanzando en mi ejercicio. C. Otra de las fórmulas del MRV o movimiento variado es esta. Distancia es igual velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y obsérvese, tengo velocidad inicial, tengo aceleración, incluso tengo el tiempo, que es d sobre 10. Pero, como voy de mayor a menor, entonces este signo positivo va a cambiar, porque quiere decir que está frenando. Entonces cuando frena, tenemos un valor negativo para la aceleración. Y tendría lo siguiente, mi distancia será igual a 20 por t menos 8 sobre 2 por t cuadrado. Y ya tenemos ahí una operación. Seguimos desarrollando. D es igual a 20t menos 4t cuadrado.
Y ahora yo puedo reemplazar este dato aquí. ¿Sí? Voy a reemplazar el valor de t. Y quedaría distancia es igual a 20 que multiplica a d por 10. D sobre 10 que diga. Ya está. Menos 4 que también multiplica a d sobre 10, pero elevado al cuadrado. Sigo desarrollando y aquí tendría d es igual 20 por d, ¿sí? Sobre 10, que vendría a ser igual a 2d. Entonces aquí lo puedo borrar. Aquí podría ir solamente 2 veces d. Menos, y acá sería 4d cuadrado, ¿sí? Sobre 100. Y esta operación la desarrollo, ¿no? Vamos a ubicarlo aquí en la parte de acá. Vamos a ubicarnos por acá. Y tendríamos este 100 pasa multiplicando todo. Quedaría 100d es igual ¿a quién? A 200d. Vamos a borrar aquí. Es 200d menos 4d cuadrado. Ya está. Este negativo pasa a positivo. 4d cuadrado es igual a 200d menos 100d. Quedaría 100 veces d nada más. Ya está. Ahora, si gusta, lo puedes desarrollar aquí de forma directa o seguimos desarrollando, ¿no? Aquí tendríamos d cuadrado sobre d, las variables a un costadito, y acá tendría 100 sobre 4. Ahí está. Vamos a borrar aquí porque se nos puso un poquito borroso. Ya está. D cuadrado y sobre d. ¿Recuerdas? Análisis dimensional. Esto pasaría restándole 1 y quedaría d. Y 100 sobre 4, 25. Y la unidad va a estar dada en metros. Entonces, ¿qué distancia recorrió este móvil? Recorrió 25 metros. Y acá tenemos entonces nuestro resultado final. Para el ejercicio número 7. En la número 8 me dice si la fuerza de rozamiento es la quinta parte de F, halla la aceleración del bloque. Bien, entonces tengo F y tengo fuerza de rozamiento, pero fuerza de rozamiento, recuerda que vendría a ser F, su quinta parte. Ahora, me dan dos coeficientes, ¿cuál de ellos utilizaré? Si utilizo el 0,2, quiere decir que este móvil está estático, porque hay mayor fricción. Si utilizo el 0,1, quiere decir que hay fricción, pero todavía se puede mover. Y si me está indicando aceleración es porque en realidad se está moviendo. Entonces yo debo considerar este valor de 0,1. Ahora, los datos que voy a necesitar sería en primer lugar mi fuerza de rozamiento. Vamos a ubicarlo por acá. Mi fuerza de rozamiento es igual a ¿quién? A coeficiente por la normal. ¿Pero quién era el coeficiente de rozamiento? La quinta parte de F. ¿Y esto es igual a quién? A 0,1 y la normal sería masa por gravedad. ¿Por qué masa por gravedad? Porque estoy en una horizontal. Y recuerdas que yo te expliqué que la normal tendría esta forma perpendicular, ¿cierto? Y el equivalente al peso. Y el peso es masa por gravedad. Solo porque es horizontal, no te olvides. Entonces ya tengo este valor. Tengo el valor de que la fuerza de rozamiento es 0,1 masa por gravedad. Ahora, la fuerza, ¿sí? Por tanto, yo puedo decir que la fuerza también tiene un valor. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza? Si multiplicamos 5 por 0,1, tendría yo 0,5 masa por gravedad también. ¿Sí? De este ejercicio derivo a cuánto vale la fuerza. Entonces ya tengo fuerza y fuerza de rozamiento. Ahora, para este ejercicio aplicamos la dinámica. Y la dinámica tendría dos fuerzas contrarias y haría sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas?
siempre positivo, F menos la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a masa por aceleración. La fuerza F vale 0,5 masa por gravedad menos 0,1 masa por gravedad es igual a ¿cuánto? A masa por aceleración. Entonces ya tengo estas dos variables que puedo restar. Sería 0,4. Vamos a ubicarlo aquí. 0,4 masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Y ahí observo lo siguiente. ¿Recuerdas? Las masas no cambian. Por lo tanto yo puedo cancelarlas. Y me quedaría 0,4 gravedad es igual a aceleración. Entonces, 0,4 gravedades es igual a la aceleración. Y ya tengo mi respuesta. Pero en las alternativas está diferente. Es porque aquí tengo en decimal. Entonces, vamos a ordenarlo. Esto sería igual a 4 sobre 10 G igual a la aceleración. Si sigo simplificando, esto tendría el valor de 2G sobre 5. ¿Qué va a ser igual a quién? A mi aceleración. Entonces, en mi ejercicio yo tengo este resultado. 2 veces la gravedad sobre 5. Y tenemos entonces desarrollado el ejercicio número 8. En la número 9, determina el valor de la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque a punto de resbalar. Hay que considerar la masa 8 kilogramos, gravedad 10 y el coeficiente estático de 0,6. Entonces, ¿recuerdas? Si la fuerza va en este sentido, la fuerza de rozamiento tendría este otro sentido. Y como es estático, yo puedo decir que ambos son iguales. Por lo tanto, si me piden la fuerza de rozamiento, puedo utilizar la siguiente fórmula. Coeficiente de rozamiento estático por la normal del cuerpo. La fuerza de rozamiento sería coeficiente estático por la masa por gravedad. Recuerda también que en una horizontal la normal es equivalente al peso. Y la normal tendría esta forma, ¿no? Aquí, hacia arriba, formando siempre una perpendicular, no te olvides. Y reemplazamos los valores. Fuerza de rozamiento será igual al coeficiente, que es 0,6, por la masa, que es 8, por la gravedad, que es 10. Podemos simplificar las décimas y multiplicamos 6 por 8. Entonces la fuerza de rozamiento sería 48 newton. Y ya tenemos el ejercicio número 9. En el número 10, si el bloque se encuentra en reposo, ¿cuál será el menor valor de F para que el bloque no caiga? La masa 8 kilogramos, coeficiente 0,8 y gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos una fuerza que está empujando al bloque contra una pared. Y ya sabes, tenemos que ubicar las fuerzas que están actuando ahí. Entonces, en primer lugar, su contrario a la fuerza vendría a ser la fuerza normal o la reacción. De ahí, este bloque tiene un peso, ¿sí? Que va hacia abajo en este caso, un peso. Y este peso es equivalente ¿a quién? A la masa por gravedad. Masa por gravedad sería 80 newton. Ahí está. Y la fuerza de rozamiento que vendría a estar en la superficie, hacia arriba en este caso, ¿sí? Porque el cuerpo está hacia abajo. Entonces acá tendría yo mi fuerza de rozamiento. Bien, en función de eso, como el cuerpo nos dice que está en reposo, que es decir, que no se mueve, yo solo considero los dos elementos que van contrarios. En este caso, con la fuerza de rozamiento, que sería el peso de 80. Y acá yo puedo decir entonces que mi fuerza de rozamiento sería equivalente ¿a quién? A mi peso. Por lo tanto, mi fuerza de rozamiento será 80 newton. Y con eso entonces ya tengo desarrollado el ejercicio número 10.